Hola, buenas noches. Bienvenidos a la tercera sesión general que, es llevada a cabo por el doctor Pérez Alba, por el doctor Alan Méndez, que creo que no pudo venir, y por su servidor Daniel Villarreal. Bueno, la sesión pasada hablamos de un órgano de vital importancia que es el cerebro. Sin embargo, en esta sesión vamos a hablar de otro órgano que es también de suma importancia, el cual es el corazón, porque se ha demostrado que en los últimos años las enfermedades cardiovasculares han estado a la alza en estos países occidentales. Entonces, de ahí la importancia de remarcar estas entidades. Vamos a comenzar con el caso. La ficha de identificación es un paciente masculino de 64 años. Como antecedentes heredofamiliares, sus padres presentan hipertensión y diabetes, además de que el padre tuvo cáncer de vías urinarias no especificado. Como antecedentes personales no patológicos, nació y vive en Ciudad de México, niega el ejercicio físico, es casado, su grupo de sangre es B positivo, su dieta consiste en abundantes grasas, carnes rojas, carbohidratos hasta hace una semana, donde refiere un cambio en esta dieta. No convive con animales, su escolaridad es licenciatura y se dedica a labores del hogar. Como antecedentes personales patológicos, niega alergias, pero presenta diabetes e hipertensión de 20 años de evolución aproximadamente, que son controladas con Hanumet y losartán. Y como quirúrgicos, presenta colocación de stent hace 2 años. Vamos con el padecimiento actual. Es este paciente masculino de 64 años. Refiere disnea leve ocasional que se exacerba al subir escaleras o caminar por un tiempo prolongado desde hace 3 días. Niega otra sintomatología y tenemos el antecedente relevante de la colocación de stent en 2017 por presentar angina de pecho estable con una placa de ateroma y calcificaciones. ¿Creen ustedes que es un padecimiento urgente? ¿Alguien? Uh-huh. 3 días. ¿No? ¿Alguna opinión de alguien? Toda disnea es importante, es con okay. Una disnea progresiva, ¿no? Claro. Entonces, estudiarse. Ok. De acuerdo. ¿Alguien tiene algún diagnóstico que quisiera compartir con estos datos? La pregunta en relación a lo que comentaba Daniel es importante, ¿no? Si fuera tu familiar, siempre ponte en esa situación, si fuera tu familiar, lleva 3 días con dolor, tiene colocado un stent y en determinado momento le falta el aire, ¿qué harían ustedes? ¿Cuál sería finalmente la parte de decir, mañana se trata? No, tienes que buscar esa posibilidad de poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y dentro de eso, ¿cuál sería el punto más importante si le colocaron un stent? ¿No? Otro impacto. Digo, existe esta posibilidad de que puedas finalmente tener otro impacto. Puedes tener otro tipo de patología, como cuál. Insuficiencia cardíaca, ¿qué otro? Una terapia. ¿Cuál? Una terapia. Tromboembolia pulmonar puede ser también. O sea, debes de pensar que finalmente haga presencia de que esté. Tendrías que ver cómo está el manejo finalmente, si tiene población, etcétera. Son cosas que tendrías finalmente que poder manejar. Puedes pensar. Tú ya tienes 3 elementos: insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, que en determinado momento tenga otro infarto, ¿no? ¿Cuántas cosas pudieran pensar? Diagnósticos diferenciales del dolor torácico. Puedes tener de esa parte. Puede ser sencillo, una osteocondritis. ¿Qué otra cosa?
no es una persona que está muy grande, pero recuerda que si tuviera mayor cantidad de edad, deberías de pensar en otro tipo de patologías, no nada más dentro del área cardíaca, ¿no? Tendrías que pensar problemas aórticos, en algún otro tipo de situaciones relacionadas. Por eso es importante que tendrías que ver finalmente, ¿no? La pregunta en relación a qué tan relevante es la colocación del stent, yo creo que ese es punto finalmente importante que tendrías que ver, ¿no? Y lo que estábamos comentando hace rato, hace 20 años no había colocación de stents que vieras todo el tiempo, ¿no? Era algo prácticamente que se colocaba en muchos lugares a nivel de muy alta especialidad, ¿no? Del punto que a mí me tocó ver en México, en Médica Sur, la sala de hemodinamia que podía estar abierta las 24 horas, pero la cantidad de gente que colocaba stents hace 10, 15 años era muy poca, se podía contar con los dedos, ¿no? Además, porque no tenías ni los catéteres ni las características que pudieras en determinado momento para poder establecer, ¿no? Era muy difícil poderlo en determinado momento manejar y además de los costos que tenía que ver, que no era para toda la población. Muy pocos tenían el stent y evidentemente que pudieran en determinados funcionales más difícil, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo algo que viene en la parte de la época, ¿no? Viene finalmente ahí. Yo creo que después Juan Carlos nos va a comentar mucho sobre esta parte, ¿no? De cómo han venido cambiando en la historia lo que a él le tocaba ver. Digo, a él le tocaba ver prácticamente toda esta parte. Ok. Vamos con la exploración física. Pesa 90 kilos, mide 1.66 metros, tiene un pulso de 70 latidos por minuto, tensión arterial de 140/100, frecuencia respiratoria de 26, temperatura de 36.4. ¿Alguien que me diga su índice de masa corporal? ¿33.3? Estamos de acuerdo que tiene obesidad, ¿no? Continuamos con la exploración. Les puse subrayado lo que destaca, que sería en este caso diaforesis, y que los movimientos respiratorios están aumentados en frecuencia. De ahí el resto está normal. Con este padecimiento actual, ¿en qué estarían pensando? Y con la exploración física. Ok, bueno, ya lo presenta desde hace 3 días, ¿no? ¿Alguien más? Trombosis. ¿Qué más? ¿Que el stent haya colapsado? Puede ser. Bueno, algunas veces, por lo que he leído, algunos stents son realmente pocos, pues el porcentaje en que el stent vuelve a fallar. Entonces, podría ser alguna presencia de arteriosclerosis o algo así. Ok. Si tenemos el antecedente de que ya tiene una colocación de stent y ahorita lleva 3 días con el dolor que se exacerba sobre todo al hacer un esfuerzo, estarían pensando más bien en una angina de pecho. La pregunta sería, ¿este tipo estable o inestable? ¿Perdón? Depende si está en relación con la actividad física, ¿no? Sí, Eso depende. nada más la está presentando cuando se exacerba con sus esfuerzos. Estable. Y hablaríamos de una cardiopatía isquémica crónica o aguda. Crónica.
¿Qué factores de riesgo son importantes en este paciente? Bueno, la colocación de su stent hace 2 años, la dieta, que refiere a que hasta apenas hace una semana decide cambiarla, que es sedentario, su índice de masa corporal. ¿Alguien piensa en otro factor de riesgo? Sus enfermedades que ya presenta, ¿ok? Se le hace un electrocardiograma en primera instancia y alguien que quiera pasar a interpretarlo. Salud. Es para interpretarlo. Los estudiantes de medicina ya llevan cardio, ¿ustedes? Electro. Bueno, ¿qué tienes que ver en un electro básico? ¿Está bien calibrado o no está bien calibrado? Ok, sinusal, no sinusal. ¿Qué es sinusal? Está rezando. Está bien, tiene P positividad de 1, P positividad de 2, negativa en ABR, está bien colocada esa parte, ¿no? ¿Cuánto tiene de frecuencia? Lo te dice ahí 72, ok, está bien. ¿Qué sigue después de eso? Ya dijiste lo básico, ¿qué otra cosa? Ok, eje, ¿cómo está el eje? Positivo en D1. Y en ABL también está positivo. ¿No? ¿Qué otra cosa? ¿Tiene datos de isquemia, de lesión de necrosis? Me llama la atención a mí nada más esta área. La pregunta es, ¿quiere tesis isquémicas? Mira, desde lesiones, es un caso que igual de la misma manera, ¿no? Se les puede presentar en cualquier examen. Bueno, ¿alguien más? ¿Ya se acabaron los comentarios? Ok. Todavía hay otro electro. Se le decide... ¿Perdón? ¿Qué? Se decide tomar otro esfuerzo, otro electro después de una prueba de esfuerzo y es este. Que lo mismo para ustedes, ¿quién lo quiere interpretar? Este fue post-esfuerzo. Pues empezarían a revisar lo mismo, ¿no? Que esté bien calibrado, bien tomado. Los complejos chiquitos son los que tienen normal. Estos. ¿Estos? ¿Puedes regresar la previa? Ahí. Perdón, total. Estamos más la sesión. Sí. La parte importante que a veces es que tienes que hacer comparación, evidentemente, entre los diferentes tipos de electros, ¿no?
¿Una ligera qué? Bueno, un cambio ya en el tratamiento de este techo en comparación con el primero y las otras no, como hablando de Okay. un cambio de las otras ¿En dónde? de tres especies, de uno, de dos. Estos tres. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? No sé por qué se sale. Esto es el primero. Este es el primero. No. Das Q, no. Ya, vamos. Este paciente acude con el doctor para cirugía programada, que consiste en un cateterismo. ¿No? Voy a reventar. No se llama cirugía, ni está programada. Ya. Voy para atrás. ¿Cuál es? ¿Así? Está. Bueno. A los cardiólogos e intervencionistas no nos gusta que nos digan cirujanos. Por eso no es una cirugía programada. Entonces, a ver, vamos por partes. Vamos a... Esperas pasando. ¿Sale? Dale play. Bueno, a ver. Es así, súper rápido. Dale, la que sigue. La anterior. Ok. La que sigue. Bueno, una de las cosas que pasa en cardiología es que tiene que ser esto demasiado rápido, demasiado dinámico y demasiado veloz. No te puedes detener muchísimo en perder el tiempo preguntándole si convive con perros, si tiene zoonosis, si tiene agua potable, si le pusieron la vacuna de tuberculosis. O sea, ese tipo de información no aporta nada en cardiología. No hay absolutamente nada que tenga que ver con factores de riesgo cardiovascular que estén en la historia clínica. Entonces, lo que uno hace cuando recibe un paciente que tiene dolor torácico en el departamento de urgencias, que no tiene que ver directamente con el padecimiento por el cual viene, es perder el tiempo. Entonces, la historia clínica en México tiene muchos problemas. Es una historia clínica que se basa casi siempre en las cosas que el paciente no tiene. No sé si ustedes han visto cuando vienen historias clínicas que ponen: no tiene tos, no cuenta con animales de compañía, no tuvo familiares con tuberculosis, no tiene dolor, no tiene una masa palpable, no tiene dolor articular. ¿Sí han visto eso? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque ocupan mucho tiempo en la historia clínica en lo que no tiene el paciente y muy poco tiempo en lo que sí tiene. Entonces, aquí vamos un poco desordenados. A ver, este enfermo tiene una cardiopatía isquémica crónica porque tiene el antecedente de haber tenido un stent. Pero si este paciente no tuviera una cardiopatía isquémica crónica y no tuviera un stent, ¿qué pensarían de este dolor en el pecho? ¿Le hubieran tenido ustedes mejor o igual, le hubieran tomado igual importancia a este dolor de pecho que llegó de hace 3 días para acá, que le da con el esfuerzo, versus teniendo o no teniendo el antecedente del stent? ¿Qué hubieran pensado? Imagínense que no tiene antecedente de un stent. ¿Qué harían? Muy bien. ¿Cómo está el electro? Pues en nuestra elevación de las ondas T. No tiene nada, es normal. ¿Y el siguiente? También es normal. Entonces, lo que no quiero que se quede aquí el tema flotante en que empecemos a elucubrar que ni el electro 1 ni el electro 2 tiene nada. Ninguno de los dos electros tiene isquemia. Ninguno de los dos electros tiene cambios en el ST.
Ninguno de los dos electros tiene TEPs picudas, isquémicas, invertidas, ni nada. Lo cual lo hace un caso interesante. Este enfermo no tiene un stent de hace 3 años, ¿va? Olvídenlo, sáquenlo de su cabeza. Este enfermo no tiene un stent, solamente es gordo, viejo, feo, loco, dragón y demás. ¿Sale? Y llega con ustedes porque tiene un dolor en el pecho que normalmente, el dolor de cardiopatía isquémica, pues sí se parece un poquito al de los libros. Poquito, pero no siempre, ¿cierto? Pues hay muchísima gente que tiene cardiopatía isquémica que el dolor no es en el pecho, que el dolor es en la garganta, o que el dolor es en la boca del estómago, o que el dolor está en la espalda, o que el dolor está bien en las mandíbulas, o que el dolor es en los hombros y se les va a los brazos, ¿sí o no? Entonces, no se queden con la idea de que el dolor es en el pecho, se le va aquí y al brazo izquierdo. No, eso no siempre pasa. A veces sí, pero a veces no. Y el enfermo, si realmente hubiera tenido diaforesis, significaría que tiene ¿qué? Un infarto agudo. La angina de pecho no te da diaforesis. La diaforesis es un cuadro agudo, es un cuadro de te estás hipotensando, te estás chocando, estás haciendo falla cardíaca, que no tiene nada que ver con el caso que están contando, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si este enfermo no hubiera tenido el stent y llega con ustedes, con estos factores de riesgo, como cualquiera de los, de los papás de ustedes tiene, como mi papá o quien sea, son gordos, sedentarios, fuman, tienen colesterol, son diabéticos, este cuate es hipertenso, ¿sí o no? 140/100, descontrolado, come con sal, ¿sí o no? Como el 89.9 de los mexicanos, ¿sí o no? Entonces, claro, es una persona normal. Imagínense que este paciente está caminando en Angelópolis, ¿sí o no? O sea, ni siquiera tenía pensado en la urgencia. Estaba en Angelópolis comprando y de repente empezó a sentirse como raro. Caminó 5 pasos, 10, 15 pasos y le empezó a sentir el pecho, como dolía, como que se fue para acá, como que se fue para allá. Dejó de caminar y se le quitó el dolor. ¿Qué lo hace peligroso a este paciente? ¿Qué es lo más peligroso que tiene este caso clínico? Una sola cosa es lo más peligroso. ¿Cuál? A ver, que me lo diga, lo invito a cenar. ¿El colesterol? No. ¿Qué? Que no tiene un stent, te estoy diciendo. ¿Qué más? Se empera con el esfuerzo. ¿De qué? Se empera con el esfuerzo. No, que se empera con el esfuerzo es bueno. No, que mejora cuando se queda. También, eso es importante. ¿Eh? Que tardó 3 días en atender. No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La obesidad? No. ¿Qué más? ¿Tiene la diabetes? No. ¿Qué más? ¿Diabetes? Sí. Que tiene diabetes. No. ¿Qué más? Que se le quita y puede dejarlo pasar. Que ustedes lo van a dejar pasar. Eso es lo más importante. Porque lo que ustedes están viendo como médicos del departamento de urgencias es un señor normal, que si lo pones en una camilla y a un lado pones a un cuate que viene con una puerta atravesada y sin un brazo y sangrando por la cabeza y con clavado aquí atrás una estaca porque se cayó de un 10º piso, ustedes como doctores van a ir a ese caso. Van a ir al caso que tiene sangre, van a ir al caso que se está desangrando. Y el otro que está así en su camita, sin hacer nada, ustedes como doctores van a pasar y van a decir, ¿viste qué? Pues no sé, fíjate que le duele el pecho. Ay, ya, a ver, el electro, ¿no está? A ver, no tiene nada, déjalo ir, adiós. ¿Sí o no? Y se trata de una angina estable con patrón increciendo de los últimos 3 días. O sea, es un síndrome coronario agudo que ha empeorado en los últimos 3 días, pero que no tiene nada en la exploración física, porque no puedo permitir que se diga que hay algo, no tiene nada. La exploración física tiene hipertensión, ¿sí o no? Vaya. ¿Y de ahí en fuera tiene algo? Nada. ¿Y los laboratorios cómo van a estar? Pues bien, tendrá hiperglucemia, a lo mejor tiene 130 porque le dijeron que sus doctores le dijeron que el Seguro Social, que 120 era normal, ¿no? Entonces, no, doctor, yo estoy perfecto, tengo 125 de azúcar siempre que voy al Seguro Social a mi clínica, cada mes. ¿No? Cuando 120 está muy mal, una hemoglobina glucosilada de 9 o de 8 punto y cacho, ¿no? Entonces, el tema es lo peligroso que representa para ustedes como médicos un síndrome coronario agudo, que es agudo
súbita, que puede ser un infarto en ese momento y que ustedes los van a dejar ir a su casa porque no encontraron nada. ¿Sí vieron eso? Y ahorita, siguiente, electronormal. Pensando que este paciente es una cirugía, no, este no es una cirugía ni nada, lo que tampoco es importante, la biometría hemática tampoco, nada de eso, nada de eso tampoco es importante, nada. A ver, ¿esto qué dice? A ver, esto de atrás, hubieras encontrado aquí algún otro estudio. A ver, sale, eso sí es importante. Llega el paciente con ustedes a urgencias y es este mismo señor que les acabo de contar. El electro es normal, ¿qué hace? María José. Le tomas un ecocardiograma. Le tomas un ecocardiograma. Puede ser una opción. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que las enzimas cardíacas, cuántos creen, van a estar elevadas? Nadie. Entonces, ¿le tomas enzimas cardíacas? Se las tomas. No pasa nada. Pero sabiendo que van a estar normal. ¿Sí me explicó? Las enzimas tú las tomas porque las tienes que tomar. Un señor con dolor en el pecho, pero seguramente va a estar normal, seguramente, ¿sale? A veces hay una troponina por ahí que se eleva, aún no habiendo cambios en el electro de isquemia, ¿sale? Que se llama síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST con troponinas positivas. Puede ser, pero no es el caso. Este señor es muy peligroso porque le va a ir mal, porque va a visitar doctores que él le va a decir que tiene gastritis, le va a decir a dar omeprazol. Tú le vas a decir que tiene costocondritis, le vas a dar diclofenaco. Tú le vas a decir que está psiquiátrico, que es el estrés. Tú le vas a decir que está tenso. Tú le vas a... Así. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Si nosotros no encontramos nada patológico, nuestra mente inmediatamente nos dice ¿qué? Que se está haciendo güey, que no tiene nada. No tiene nada. Sale el señor, se va a su casa y en el camino en su casa hace un dolor como el que acabo de operar ahorita a la 1 de la... ¿Qué hora lo operamos? A la 1 de la tarde, sale del Hospital Ángeles, lo operaron del brazo, por una cosa así, suspende los anticoagulantes, los antigrandes, tenía unos 4 stents que le había puesto yo hace 4 años, llega a su casa y en su casa hace dolor en el pecho y cayó 5 veces en paro. O sea, así funciona, y pueden pasar a visitarlo a la UCI, 2, 5, 3. Entonces, a ver, lo más peligroso de este caso clínico, es lo más interesante, es que todo parece normal. Y el señor tiene la arteria tapada 99.999999, que clínicamente no se ha visto nada. Como el coche, que te subes a darle una vuelta y hasta que el mecánico se sube contigo y le da una vuelta y lo sube al Cerro de la Paz, se tironea. Si no, no. ¿Sí me entienden? Oiga, es que, ¿sabe qué? Que hace 3 calles el coche se me tironeó y sentí como yo caminaba, arranqué el coche, salí de mi casa y saliendo de Lomas sentí como el se tironeó, sentí como angina, sentí como disnea, sentí como que se me fue para acá, sentí como una angustia muy extraña y llegas con el mecánico es urgencias de tu hospital universitario, ahí está el escudo. Y entonces llega ahí y le dice, no, pues no tiene usted nada, porque lo revisaron por encimita, ¿sí o no? Porque habla, come, respira, hace popó, hace pipí, no tiene nada, pero por dentro tiene la arteria tapada 99.9, con todos los exámenes normales, con electrocardiograma normal. ¿Sí queda claro eso? Eso es lo interesante de este caso. ¿Qué estudio ahora hacemos? Ecocardiograma puede ser, aunque la isquemia a veces no se ve. Angiografía es carísima. Hasta que tú le metas el catéter e inyectes para ver las coronarias, si no hay una justificación, no tiene sentido. Puedes hacerle una prueba de esfuerzo, si el paciente está estable, está tranquilo, y clave, solo le duele cuando hace esfuerzo, ¿sí o no? Es una angina de esfuerzo. Síndrome coronario agudo estable que se está volviendo inestable. Pregúntame. No, es que le hicieron la prueba de esfuerzo y después le hicieron el electro, ¿no? Es lo mismo. O sea, no existe una prueba y un electro, es la prueba de esfuerzo, ¿no? La prueba de esfuerzo puede salir positiva o puede salir negativa. De hecho, ahora hay 2 estrategias muy importantes. Una es la prueba que te detecta isquemia eléctrica, que es la prueba de esfuerzo.
La otra es el ecocardiograma, que te detecta isquemia mecánica, tú la ves en el eco como bombea mal. Y la tercera, que es la prueba que detecta anatomía coronaria, como la angiotomografía coronaria. Entonces hay tres cosas. Si tú quieres, le puedes hacer las tres. Le haces una prueba de esfuerzo. Si tienes dudas, le haces un ecocardiograma con dobutamina, que se llama. Es una prueba como de esfuerzo, pero inyectando una sustancia, el corazón se bombea para acá, y ahí ves qué arteria es la que está medio mal. O de plano, ya si eres muy fresa, le metes a una angiotomografía, y en la tomografía se ven las tres arterias bien bonitas, y ahí ves dónde está el tapón. ¿Ok? Entonces es súper importante que no dejen ir a los pacientes. La siguiente es un ecocardiograma, ventrículo izquierdo, pam, pam, pim, pam, nada, ligera hipocinesia inferior y adelgazamiento de todos los segmentos inferiores, una función ventricular de 45%, lo demás, pues nada. O sea, ya en el ecocardiograma parecía que sí tenía un poco de isquemia, ¿sí o no? ¿No creen? El eco puede decirte cosas a veces, pero a veces no. Pues tener el eco normal tampoco descarta que tengas una arteria tapada. ¿Sí les queda claro eso? ¿Sí en serio me lo juran, por Dios? ¿De verdad? Sale. Y luego, a ver, ahí le hacemos la angiotac, y en la angiotac tiene la coronaria derecha una estenosis chiquitita de 20%, nada importante, y la coronaria izquierda, miren, descendente anterior, una zona de estenosis en distintos segmentos de 98% de tapón. O sea, la sangre solo pasaba por ese pequeño 2%, ¿de acuerdo? Y una circunfleja con una estenosis también de 90% por placas, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes que hubiera cambiado en su mente si este enfermo sí hubiera tenido un stent previo? Pero en la realidad sí lo tenía, pero hagan de cuenta que no. Que el peso de tener un stent previo a ustedes los dirige automáticamente a cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque agua pasa por mi caso. Dos cosas, los stents no se colapsan, no existe la palabra colapso del stent, tampoco existe la palabra falló el stent, no existe. Los stents son prótesis, son como ahí vaya un dibujito, ¿no? Una prótesis que o se restenosa por grasa, poco a poquito que se va metiendo, o se trombosa, como mi paciente de hoy en la mañana, se trombosa agudamente, ¿cierto? Pues los cardiólogos tenemos mucho problema con las dos cosas. Uno, restenosis, en los que les pusiste un stent y no se portan bien al cabo de años y siguen siendo diabéticos descontrolados, o trombosis del stent. La restenosis es lenta, va apareciendo a lo cabo de meses o años. La trombosis es aguda, esa te despierta a las 3 de la mañana con un infarto. La estenosis te da angina, la trombosis te da infarto, la estenosis te da angina de esfuerzo o disnea y no te da elevación del ST, te da descenso del ST o isquemia subepicárdica o subendocardia. La trombosis del stent te da un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST agudo, con el cual tienes que correr y meterlo a cateterismo, ¿de acuerdo? ¿Qué más vas a preguntar? No, ya. Ya, ahora te toca hablar de eso, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Listo. Y bueno, el tema es cardiopatía isquémica crónica, que bueno, la definición es que hay una disminución de oxígeno y también de nutrientes por una obstrucción en las arterias, y dependiendo del grado de esta puede ser aguda o crónica. La aguda sería la forma inestable y la presentación sería esta. La crónica sería estable, donde la presentación sería cuando hay todavía un poco de flujo en la arteria, pero lo que idealmente se busca es que el flujo esté libre. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? Las que el doctor ya mencionó: la angina de pecho, que puede ser estable e inestable, el infarto de miocardio con elevación o sin elevación del ST, puede haber cardiopatía con insuficiencia cardíaca o muerte súbita cardíaca. Esta es una gráfica de un estudio que se hizo en 2016, donde muestra que las enfermedades crónico-degenerativas, particularmente las cardiopatías, son las que llevan al alza en cuanto a morbimortalidad de los pacientes en países en Occidente. De ahí la importancia de analizar este tipo de pacientes.
Y en México las principales causas de mortalidad, en primer lugar, es por sistema circulatorio, que representa el 25.5%, y las enfermedades isquémicas del corazón, aquí desglosado, 13.4%. Particularmente las enfermedades cardíacas representan casi el 20%, seguidos de las diabetes en un 15.4%. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollarla? Básicamente, la mayoría de los que presentaba el paciente: obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes, que presente síndrome metabólico, si fuma o no, si hay antecedentes en la familia, la edad, que son los factores de riesgo no modificables a partir de los 50 a los 60 años en hombres, y en mujeres que sean posmenopáusicas alrededor de los 60 o 70 años. La etiología de esto principalmente es mecánica, y de aquí se desglosa que la principal causa son los ateromas, pero también puede ser por arteritis coronaria, embolismo, trombosis o espasmos de las arterias coronarias. No es la única causa, puede haber aumento del requerimiento de oxígeno, como en el caso del ejercicio extenuante, o una disminución del flujo sanguíneo, que sería el caso de las anemias. Y la cardiopatía isquémica crónica está muy de la mano con la insuficiencia cardíaca progresiva por lesión miocárdica. Aquí el paciente, como ya lo dijo el doctor, puede estar bien y presentar la agudización cuando presenta este esfuerzo extenuante, y bueno, es un proceso patológico donde la placa aterosclerótica se va acumulando cada vez más y más en la arteria, y puede ser de tipo obstructivo o parcialmente obstructivo. Se puede modificar con cambios del estilo de vida, farmacoterapia o en última instancia las intervenciones invasivas. Esta es una gráfica que representa en 3 pacientes la historia natural de la enfermedad. En la línea verde es un paciente que presenta todos los factores de riesgo para tener esta entidad, acude con su médico y se decide una revascularización antes de los 12 meses, bueno, más bien después de los 12 meses de diagnóstico, y vemos que la mortalidad está muy disminuida. Sin embargo, va a tener que seguir con su farmacoterapia si es hipertenso, con inhibidores de agente de plaquetas. Por otro lado, el paciente 2 es la línea azul y presenta también los factores de riesgo, rebasa el horizonte clínico y presenta una agudización. Después del diagnóstico se decide revascularizarse, y si bien no está como el primer paciente, tampoco está con una morbimortalidad elevada, como sería el caso del tercer paciente que ahorita les voy a explicar. En el caso del tercer paciente ya presenta un síndrome de agudización, pero decide ignorarlo, vuelve a presentarlo, y esto es después de 12 meses de diagnóstico. Se decide la revascularización y su morbimortalidad ya está muy elevada. El diagnóstico, pues ya como lo dijo el doctor, con una buena historia clínica, la anamnesis, que bueno, estudiar bien la angina, si presenta disnea, y descartar el infarto al miocardio con los estudios pertinentes, que puede ser un electrocardiograma, analizar si hay cambios en ST o en ondas T, radiografía de tórax, marcadores químicos como son la troponina, se pueden hacer lo que mencionó el doctor, las pruebas de esfuerzo, los ecocardiogramas de estrés con dobutamina, angiografía coronaria invasiva. Existen clasificaciones para esta entidad, particularmente la de Canadá, la clasifica en 4 diferentes, dependiendo de en qué grado de esfuerzo se encuentra el paciente. Lo puede presentar en clase 4 si no tiene ningún esfuerzo, o desde la clase 1 que aparece con esfuerzo riguroso. También tenemos escalas para pronóstico, que esta es la escala de Duke, que de acuerdo a la sintomatología nos va a decir la mortalidad y el pronóstico del paciente. Se divide en 0, 1, 2 y 3, y también nos dice la mortalidad al año, dependiendo de su riesgo, si es bajo, intermedio o alto. También tenemos la coronariografía diagnóstica, que bueno, en la isquemia coronaria crónica, o más bien en esta entidad, estos son los criterios, y es un estudio que se aborda principalmente desde la arteria radial o la arteria femoral, que nos va a permitir no solo diagnosticar, pero también tratar la obstrucción. En este caso se ve que esta flechita roja apunta a que no hay obstrucción, y la verde ya está apuntando a que hay obstrucción. Y bueno, en este paciente, esta es una imagen de lo que se le hizo.
Por desgracia ya no se pudieron tomar más imágenes. El tratamiento en sí de esta entidad consiste en la identificación de las comorbilidades y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares. Se puede hacer cambios en el estilo de vida, usar farmacoterapia y en última instancia la intervención coronaria percutánea. ¿En qué consiste la farmacoterapia? Disminución del colesterol con ayuda de estatinas, inhibidores de plaquetas, clopidogrel. Pueden usar tratamiento sintomático, por ejemplo nitritos, calcio antagonistas, beta bloqueadores. Sin embargo, aquí no se puede usar el nifedipino de corta duración y también se debe usar o se puede usar tratamiento adyuvante, como sería el caso de los IECAS. Tenemos algoritmos para el diagnóstico y tratamiento de esta entidad, que nos va diciendo por pasos cómo tratar al paciente. En el paso 1, detectar si es un evento agudo. Si es así, se siguen las guías de síndrome coronario agudo. Si es el caso de una angina estable, se consideran las comorbilidades para detectar si es un evento extracardíaco. Se sigue con el paso 3, que consiste en tomar estudios de laboratorio y gabinete, para que así en el paso 4 y paso 5 se determine qué estudio usar, si uno invasivo como la coronariografía diagnóstica o si se puede usar una angiotac de coronarias. Y bueno, estos son los niveles en donde se debe actuar en primera instancia. La prevención primaria, que es antes de que el paciente presente la enfermedad, que consiste en el control de niveles bioquímicos, también fomentar la actividad física y que suspenda el tabaquismo. Si ya presenta la enfermedad, nos vamos a la prevención secundaria, que no cambia mucho los niveles bioquímicos. Sin embargo, aquí hay que considerar disminución de cintura abdominal en hombres que sea menor de 90 centímetros y menor de 80 centímetros en mujeres, así como la suspensión total del tabaquismo. Y estas son las referencias. Gracias. Preguntas que tengan relación a la parte. Preguntas. Pero realmente yo creo que puntos importantes que debemos tener en cuenta para la gente que finalmente muchos estudiantes están acá, es esa parte donde los antecedentes son muy importantes, evidentemente, que te pueden dar la pauta de qué puede presentar un paciente o no. Evidentemente, esa parte del colmillo clínico que te da la situación de decidir cuándo en determinado momento un paciente requiere más y poderlo manejar, ¿no? En muchas ocasiones es esa parte donde tienes que tener los datos que te den la pauta. Si como vienes a buscar, te pones a estudiar, parte de lo que va a suceder finalmente es que lees, pero hasta que en determinado momento el paciente está enfrente, sabes lo que está presentando, sabes lo que te está diciendo. Si no haces un buen interrogatorio, como hemos dicho, aquí la parte importante es qué le está pasando al paciente en cuestión de interrogatorio. Y ese interrogatorio es básico, porque si te quedaste nada más en la parte superficial, jamás vas a llegar a hacer un buen diagnóstico. Y aquí el punto es presentar un caso clínico relacionado con que los antecedentes son muy importantes, pero y el cuadro clínico finalmente lo que te estaba dando la pauta era cómo se iba incrementando la sintomatología del dolor, y eso creo que es importante. Como hemos dicho en muchas ocasiones, depende evidentemente de que hagas un buen diagnóstico, así como el cirujano quiere hacer un buen diagnóstico, interrogando al paciente muchísimo sobre la parte misma del dolor. De la misma manera, en la parte cardíaca tenemos que hacer esa parte de manejo. Igual cuando el paciente llega con un evento vascular cerebral, si no es esa capacidad de preguntarle entre qué estaba bien y el momento en el cual se desfasa la parte, lo que es el manejo, yo creo que es el punto principal en este caso, ¿no? Que te dio la pauta de cómo fue cambiando las características del dolor. Y a pesar de todo, dentro de todas esas tenía antecedentes muy importantes que había que tomar en cuenta, ¿no? La decisión que a veces toma un cardiólogo es lo que a nosotros nos hace a veces, digo, para los que estamos fuera dentro de ese punto, es por qué en determinado momento a veces el cardiólogo decide tomar ese punto de a veces pasar más allá, ¿no?
yo creo que es una pauta que a veces hace diferente. Entonces yo sí le preguntaría, a lo mejor, le preguntaría a Juan Carlos, ¿cómo ha cambiado tu concepto desde que empezaste? Vieron la pregunta que queríamos ver, ¿cómo ha cambiado tu concepto desde que empezaste a